Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. En la continuación del estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan, hemos llegado a la narración de los hechos de la pasión de nuestro Señor Jesús. Él fue capturado en el huerto donde solía ir a orar después de haber cenado, y es conducido en primer lugar a casa de Anás, quien era, o al menos estaba fungiendo como sumo sacerdote, y es él el primero que va a juzgarlo. Cuando Jesús es llevado a la casa de Anás, había un patio que quedaba antes de entrar a la casa, pero para poder entrar a este patio, pues no era un lugar público, era la casa donde vivía Anás, y no cualquier persona entraba ahí, sobre todo en las condiciones que están ocurriendo. Era de noche, ya la hora era avanzada, y aparte de eso, pues habían capturado al Señor, y según la versión de Juan, él fue detenido por los guardias del templo, que eran los que estaban a disposición de los sacerdotes precisamente. Pero Juan añade el detalle que también había soldados romanos que habían participado de esta captura, y todos, se supone, pues habían entrado en casa de Anás para que él los juzgara. Por eso es que la entrada al patio estaba custodiada. Pero nos dice ahora el versículo 15 que Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Cuando el Evangelio habla acá de Simón Pedro, pues no nos queda ninguna duda de quién está hablando, aunque después el Evangelio se va a referir a él solamente como Pedro. Ya se hizo la presentación, diríamos, en este versículo 15, cuando se dijo su nombre completo. Se trata de Simón Pedro, el apóstol del Señor. Pero este versículo dice que iba Simón Pedro y otro discípulo que iban siguiendo a Jesús. Es decir, ellos venían detrás del grupo de personas que había capturado al Señor. Ahora, acerca de quién era este otro discípulo, este ha sido un tema bastante controversial, porque pues Juan no menciona de qué discípulo está hablando. Vamos a ver que en el siguiente capítulo, que es el 19,
vamos a encontrar las primeras referencias que el Evangelio de Juan hace a lo que él llama el discípulo a quien Jesús amaba, y que por esa razón ha llegado a ser conocido como el discípulo amado. Pero de nuevo, ¿quién era el discípulo amado? No hay manera de poder responder contundentemente a esa pregunta, porque no hay suficiente material en la Escritura como para poder determinar a quién se refiere el Evangelio cuando habla del discípulo amado. Lo mismo ocurre con esta mención que se hace del otro discípulo, y que no hay mayor referencia acerca de él, solo se está diciendo que era otro discípulo. Algunos han pensado que este otro discípulo del cual se está hablando pudiera ser el apóstol Juan, porque algunos hacen la conexión que este mismo, que aquí es llamado otro discípulo, es el mismo personaje que en el siguiente capítulo y hasta el final del Evangelio se va a referir a él como al discípulo amado. Entonces, si es la misma persona, entonces algunos han dicho es Juan, este discípulo, y consecuentemente el otro, el discípulo amado, serían el mismo. Pero vuelvo a repetirle, no hay evidencias suficientes en el Evangelio como para poder decir fuera de toda duda que se trataba de Juan. Esa es una posibilidad, pero solamente eso, es una posibilidad, pero no hay manera de demostrarla, como tampoco manera de poderla negar. Y en el caso de este otro discípulo que se menciona acá, el problema se complica todavía, porque tampoco hay manera de poder asegurar que este que aquí es llamado otro discípulo es el mismo que en los siguientes capítulos se va a llamar el discípulo amado. No hay forma de demostrarlo. Entonces bien pudieran ser dos discípulos diferentes. Uno, el otro discípulo, que es el que tenemos acá y que ayudó a Pedro a entrar al patio de la casa del sumo sacerdote, y otro sería el discípulo amado, que no es mencionado en esta parte del relato. Precisamente porque no hay manera de identificarlo, es que han surgido varias propuestas acerca de quién pudiera ser este otro discípulo del cual se está hablando acá. Como le digo, el pensamiento tradicional, porque más que todo es una tradición, de pensar de que este otro discípulo es Juan, presenta ciertas dificultades. Una de ellas es que en el relato que hoy hemos leído, usted puede ver que Juan, en primer lugar, se dice que es amigo de Anás, y solamente ese detalle ya como que no cuadra mucho con lo que correspondería a un discípulo del Señor Jesús. Pero no solamente está el tema de que se dice que él era conocido del sumo sacerdote, sino que también en el relato estamos viendo que este otro discípulo podía entrar y salir con toda libertad al patio de la casa de Anás, que es lo que está ocurriendo ahí. Porque cuando llevan al Señor capturado, lo que dice el relato es que este otro discípulo entró juntamente con Jesús al patio, en tanto que Pedro tuvo que quedarse afuera porque él no pudo entrar. Por lo que le dije que ahí realmente nadie podía entrar, solamente las personas que estuvieran comisionadas para esa acción que estaban haciendo de capturar a Jesús, o que fueran de mucha confianza del sumo sacerdote y de los que estaban a su alrededor. Pero no es eso todo, sino que también se dice que este otro discípulo
aparte de ser conocido del sacerdote, aparte de que puede entrar y salir con toda libertad, también lo vemos que tenía cierta capacidad de influencia sobre los criados que el sacerdote tenía. Porque es este otro discípulo el que llega a decirle a la portera que deje entrar a Pedro. Y ella lo deja entrar porque el otro discípulo se lo está pidiendo. Entonces, ahí usted puede notar que estas características que el relato presenta difícilmente pudieran amoldarse en caso de que se tratara Juan el apóstol. Esas son las dificultades para asegurar que este otro discípulo sea Juan. Y precisamente porque hay dificultades, hay otros que han propuesto otros nombres para poder tratar de identificar a este personaje. Una propuesta, por rara que nos parezca, es de algunos que piensan que este otro discípulo era Judas. Le digo que a nosotros nos puede parecer quizá descabellado, pero lo que ocurre es que Judas tenía ciertas características que le permitían hacer lo que aquí se está narrando que ocurrió. Porque de acuerdo a los otros evangelios, se relata de que Judas fue uno de los primeros en enterarse que el Señor Jesús había sido condenado. Por lo tanto, es creíble que él tenía acceso a las personas. Y también recordemos que Judas había vendido al Señor, o por lo menos la información para capturarlo, por 30 monedas de plata. Pero ¿a quién le entregó esa información? ¿Quién le dio las 30 monedas de plata? Fueron los sacerdotes. Consecuentemente, no es extraño decir que Anás conocía a Judas. Y eso explicaría por qué Judas entra juntamente con los que han capturado al Señor Jesús, si fuera él ese otro discípulo. Aún así quedarían ciertos elementos que todavía no se logran compaginar, y es, por ejemplo, el hecho de que este otro discípulo, como lo dije, tiene influencia sobre al menos la portera, que estaba precisamente haciendo eso, no dejando entrar a nadie al patio, sino solamente a las personas que fueran de mucha confianza. Pero si Judas era conocido por Anás, eso se entiende porque fue a ellos con quienes hizo el pacto de las 30 monedas de plata. Pero eso obviamente fue algo que se hizo de manera privada. Por lo tanto, una criada como la portera no tenía por qué saber esos detalles, y por lo tanto no tenía por qué reconocer quién era Judas, y menos recibir instrucciones de parte de él. Entonces, como hay también dificultades, menos dificultades que decir que era Juan, hay menos dificultades para decir que era Judas que decir que era Juan, pero todavía no todo termina por encajar. Y ahí es donde surge otra opinión, y es la de aquellos estudiosos que consideran que este otro discípulo del cual se hace referencia es Nicodemo. Y eso sí hace sentido, porque Nicodemo era conocido del sumo sacerdote, porque Nicodemo era parte del Sanedrín, del cual Anás también formaba parte. Eso explicaría también, si era Nicodemo, por qué él podía entrar y salir con toda libertad, e incluso explicaría por qué tenía influencia sobre la criada para que dejara entrar a Pedro. Porque siendo un miembro del Sanedrín, la criada lo conocía perfectamente y sabía que él era una autoridad, y por lo tanto tenía
la potestad de poder permitir a una persona entrar o no, como fue en este caso Pedro. Entonces uno ve de que ahí todo cuadra, ¿verdad? Pero todavía hay una dificultad. Y es que es el mismo Evangelio de Juan el que dice que Nicodemo era un discípulo de Jesús, pero lo era en secreto. Por lo tanto, no sabían que se trataba de un discípulo del Señor, sino que será hasta después, en el momento de la muerte del Señor, cuando Él ya ha sido crucificado. Por lo tanto, no habría una base para llamarle aquí el otro discípulo. Entonces puede usted ver, hermano, hay otras posibilidades, pero las que he mencionado son las más importantes. Pero en todas ellas usted puede ver que siempre queda algún detalle flojo que no termina de ajustarse. Entonces la conclusión a la que podemos llegar es sencillamente que no sabemos quién era ese otro discípulo. No hay manera de afirmar que haya sido fulano o mengano. Decir que era Juan, esa es la posibilidad más remota, es la que más dificultades tiene. Pero en resumidas cuentas, no hay manera de saberlo. El hecho es que Simón, junto con este otro discípulo, van siguiendo a Jesús y lo van siguiendo muy de cerca. Y dice el 15, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Es decir, este otro discípulo había venido desde el huerto donde el Señor había sido capturado, y él venía detrás y Simón venía con él también. Y caminaban y caminaban y caminaban. Llegaron a la puerta del patio de la casa de Anás. Entraron los soldados, los guardias, llevando a Jesús, y este otro discípulo entró también con ellos porque era como parte del grupo. Pero no reparó en que a Pedro, a él ya no lo dejaron entrar, sino que cuando él trató de entrar, la portera lo detuvo. Ajá, caballero, ¿en qué le puedo servir? Deseaba algo. No, pues no, dijo Pedro. No, pues por acá pasando iba. Y hasta que ya está dentro, el otro discípulo cae en la cuenta de que Pedro se quedó afuera. Entonces dice el versículo 16, Pedro en cambio tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo, conocido del sumo sacerdote, volvió entonces a salir. Es decir, cae en la cuenta que Pedro no pudo entrar. Entonces sale y llega hasta donde está la portera, y dice, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Es por la influencia del discípulo que le dice a la portera, mira, déjalo entrar. Entonces le abre la puerta, y cuando Pedro va entrando, la portera lo ve. Y cuando lo ve, le parece familiar el rostro de Pedro. Y entonces es cuando llegamos al versículo 17, donde ella le pregunta, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Cuando le dice ese hombre, se está refiriendo a Jesús. Y le preguntan, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Llama la atención la palabra también que la portera está utilizando, porque no le dice, no eres tú uno de sus discípulos, sino que le está diciendo, no eres tú también. Entonces cuando le dice tú también, como que habían otros discípulos, o no sabemos si se refería a este otro discípulos que no tiene nombre, y que por eso le dice, bueno, y tú también, como este, eres discípulo de Jesús. Esa sería una posibilidad. Y otra sería que ella conocía a los discípulos, probablemente andaban cerca, pero es Pedro el que se está atreviendo a entrar. Cuando ella le hace la pregunta, entonces Pedro se siente comprometido, porque está entrando
en un área peligrosa, que es donde la casa del sumo sacerdote, que está vigilada. Ahí mismo está una portera que lo está interrogando. Es decir, que Pedro ha ido a meterse al avispero, allí donde está el panal de avispas, es donde se ha ido a meter. Pero como Pedro era así, era un hombre de carácter impulsivo, él accionaba sobre la base de lo que sentía en el momento, de lo que pensaba en el momento. Era bien reactivo, digamos. Entonces, hasta que ya entró y hasta que la criada le está preguntando: tú también eres uno de los discípulos de este hombre. Hasta ahí cae en la cuenta de a dónde se ha ido a meter, que es un lugar, fíjese, uno no podría decir, no es un lugar donde un discípulo pudiera ir, porque el otro discípulo sí ha ido y él no tiene problemas. Y si la criada, cuando usa la palabra también, que le dice a Pedro: y tú también, si ese también, como hemos dicho, una posibilidad es que se esté refiriendo al otro discípulo, pero a él no le afecta que la portera lo identifique como discípulo de Jesús. El problema es con Pedro, que cuando dice: tú también eres discípulo de este hombre, entonces, viéndose en peligro, Pedro lo que hace es negar y dice: no lo soy, no soy discípulo, no. Porque él sabe que está en un peligro, porque así como Jesús ha sido capturado y va a ser juzgado de manera ilegal, ilegal por varias razones. Una es que quien lo va a juzgar en este momento es Anás, y no es el sumo sacerdote quien lo puede juzgar. Quien lo debe juzgar es el consejo de los ancianos, que estaba formado por 70, lo que se llama el Sanedrín. Pero el Sanedrín hasta después será convocado. En este momento es Anás, él arbitrariamente el que se ha tomado el cargo de acusar y condenar a Jesús. El otro elemento por lo cual era ilegal es porque los juicios nunca se realizaban de noche, y mucho menos de tarde, porque dentro del judaísmo y dentro de la ley de Moisés, fíjese, en el sistema judío no había cárcel. Las penas podían ser reparar el daño hecho, restituir algo que se hubiera robado, podían ser azotes, podía ser pena de muerte en el caso de que fuera ya una cosa grave, pero cárcel no había. Por eso es que si usted lee la Biblia y la lee con atención, se va a dar cuenta que las referencias que se hacen a cárceles, todas son de naciones extranjeras, no son de Israel, porque ellos no tenían esa concepción, porque la ley de Moisés nunca estableció penas de prisión, no las tenían. Entonces aquí no se trata de que a Pedro lo van a meter preso y a nadie más tampoco. Y como no había pena de prisión, el concepto era que había que ejecutar justicia, es decir, declarar la inocencia o culpabilidad de una persona lo más pronto posible. Usted sabe que uno de los dichos que por ejemplo los abogados tienen acá en nuestro país, usted lo ha oído de seguro, y no solo lo dicen los abogados, también generadores de opinión, académicos, políticos, pero ellos hablan de la pronta
y efectiva justicia. Pero cuando dicen pronta justicia, ¿qué significa? Que las personas van a tener una resolución a su caso pronto, porque eso es lo que todas las personas desean. Si usted tiene un litigio, digamos, por una propiedad, usted lo que quiere es que va al juez, pone una demanda y lo que quiere es que le resuelvan pronto. Y pronto para usted puede significar, no sé, 4 meses, 6 meses, algo así, ¿verdad? Pero el sistema en nuestro país lo que hace es que usted tenga que esperar en un tipo de litigio así, a veces 2 años, 3 años, 6 años. En los periódicos usted puede ver noticias que hay casos de litigios que han venido a ser resueltos en nuestro país 25 años después, 30 años después. Eso es contrario al concepto de una pronta justicia. En cambio, en Israel eso era en serio. Y esa era la causa por la cual todos los juicios se hacían temprano por la mañana, porque no tenía que terminar el día sin que se emitiera el dictamen de inocencia o culpabilidad. Es decir, en esa época la justicia actuaba no más de 24 horas después que la persona había sido capturada. O sea, usted ya tenía una respuesta. Y por eso es que los hacían temprano por la mañana, para que estuvieran todo el día y pudieran dar la sentencia el mismo día, no lo dejaban para el siguiente. Por eso es que hacer juicios de tarde o de noche era considerado impropio, incorrecto. Y yo le dije ilegal, porque no era esa. Esa era una práctica que reñía con el deseo de que las personas tuvieran una pronta justicia. Entonces, cuando Pedro es señalado, él inmediatamente niega y dice: no, no lo soy. Y hay algo interesante, hermanos, y es que en este versículo 17, donde ha sido traducido no lo soy, y así lo traduce la Reina Valera también, pero realmente lo que el griego dice es simplemente no soy. Entonces la mujer, la portera, le pregunta: ¿tú también eres discípulo de este hombre? No soy, responde Pedro. Pero claro, esa no es la manera como uno habla. Cuando uno le pregunta: ¿y usted es fulano? Uno no dice simplemente no soy, aunque es correcto, ¿verdad? Sino que uno dice: no, no lo soy. No lo soy, te le pone uno ese artículo neutro, no lo soy. Pero lo que está escrito es no soy. Pero eso de que haya quedado escrito la respuesta de Pedro como no soy, el Evangelio de Juan lo hace a propósito. ¿A propósito de qué? De que es lo contrario de lo que Jesús dijo 2 veces cuando lo iban a capturar. En este mismo versículo 18, mire el versículo 5, porque Jesús preguntó: ¿a quién buscan? Y en el 5 él contestó, o ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Y mire la respuesta de Jesús: yo soy. Luego en el versículo 8: ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien me buscan, dejen que estos se vayan. 2 veces cuando el Señor revela su identidad, Él dice: yo soy, yo soy. Pero hoy Pedro está diciendo: no soy. ¿Por qué Jesús, cuando andaban preguntándose quién podría ser el maestro, como se lo dije, Él es el que toma la iniciativa, Él es el que sale al encuentro de sus captores, Él es el que les dice: yo soy? ¿Y por qué el Señor se da a conocer? Para proteger a sus discípulos, como acabamos de leerlo allí.
en el versículo 8, ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. El Señor, por amor a sus discípulos, está diciendo: agárrenme a mí, llévenme a mí, pero dejen que estos se vayan. En cambio, cuando a Pedro le preguntan: ¿eres tú también uno de estos discípulos de este hombre? No soy. Son las palabras contrarias. Cuando Jesús dijo: yo soy, se recordará que explicamos que él estaba revelando ahí su nombre divino, y por eso es que en la primera ocasión caen por tierra. Y al caer por tierra, Jesús le vuelve a preguntar: ¿a quién buscan? Y le vuelven a decir: a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Jesús lo que está haciendo es revelar su nombre, y su nombre es su naturaleza, es su verdadera identidad. Pero cuando Pedro dice: no soy, ¿qué es lo que está haciendo? Está negando lo que él es. ¿Y por qué se está negando? Porque lo que quiere es salvar su pellejo. Es decir, que está haciendo todo lo contrario de lo que Jesús hizo. Por eso es que el Evangelio de Juan registra que estas palabras Pedro las dijo 2 veces. La segunda vez está en el versículo 25, donde dice: mientras tanto Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de los discípulos? Le preguntaron. No soy, dijo Pedro negándolo, la segunda vez. Pero la tercera vez ya no lo dice, sino que nota el 27. Dice: Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Pero ahí ya no dice que dijo: no soy. Solo 2 veces es que él dijo: no soy. ¿Por qué? Porque fueron 2 veces que Jesús dijo: yo soy. Entonces, lo que está haciendo el Evangelio es que está anteponiendo la iniciativa de amor que Jesús tomó para proteger a sus discípulos, y Pedro haciendo lo contrario para salvarse él. Está negando su verdadera identidad. Porque esto de ser discípulos de Jesús, hermanos, no es algo que nosotros hacemos 2 horas al día cuando venimos a este local. Ser discípulo de Jesús no es que mire, yo trabajo, estudio, hago limpieza en la casa, tengo que cocinar, tengo que lavar, y usted hace la lista de cosas que hacer. Y luego, cuando me queda tiempo, leo la Biblia, oro. Ahí es discípulo de Jesús. Pero en el resto de la vida no. Pero no es así. La identidad, hermanos, es lo que somos. No se trata de tener ciertas prácticas o ciertas costumbres de los discípulos, sino que se trata de ser discípulo. Es el ser de la persona. Y si somos discípulos, lo vamos a hacer en la calle, en el autobús, en el local, en casa, o sea, donde quiera que estemos, en el mercado, comprando o vendiendo. Somos discípulos. Pero Pedro lo que está diciendo es: no soy. Es decir, está negando su identidad, está negando quién realmente es él. ¿Y por qué lo está haciendo? Por cobardía, y porque se fue a meter donde no debió haberse metido. Es que eso el Señor ya se lo había dicho, ya lo vimos, que Jesús dijo: todos se van a escandalizar de mí. Y Pedro dijo: yo no, no, Señor, yo no te dejaré. Aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y fue cuando Jesús le dijo: mira, Pedro, de verdad tú eres diferente. Pues mira, te voy a decir que no va a cantar el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Y Pedro siguió insistiendo que no. ¿De qué nos habla eso? Que él no sabía cuál era
su verdadera consistencia. Él creía que podía. Es como el niño, ¿verdad? Que quiere ayudarle a usted a llevar una carga, algo pesado. Y usted le dice, no vas a poder. Y el niño, no, no, sí puedo, mire, yo puedo, papá o mamá. Total que usted le deja la carga, no la puede levantar. O sea, el niño no fue capaz de calcular, de entender que no podía llevar ese peso. Pedro tampoco comprendió que él no tenía el calibre espiritual que se necesita para estar dispuesto a morir por no dejar al Señor. Aquí ni siquiera lo están amenazando. Es una criada, es la portera la que le está preguntando, ¿y tú eres discípulo? Y él dice, no soy. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermano. Mejor ser demasiado prudentes, o que incluso la gente le diga miedoso, porque usted no quiere entrar en un área que sabe que es de peligro. Te le pueden decir, cobarde. Mejor que le digan cobarde y no que le pase la de Pedro, que se vaya a meter donde no debe y que por no tener la altura que se requiere, termine también diciendo, no soy. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros nunca vayamos a negar nuestra identidad. Y que donde quiera que estemos, con quien sea, sea el jefe, sea el vecino, sea el amigo, sea el novio o la novia, que nunca neguemos nuestra verdadera identidad, que somos discípulos de Jesús. A Él lo seguimos y no vamos a negarlo. Que el Señor nos ayude para que así sea. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar ahora, si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, pero usted ha escuchado la palabra y ahora se da cuenta de la importancia de que cada uno podamos tener una identidad de discípulos de Cristo y que no tengamos temor de confesarnos como tales. Yo quiero invitar, si hay con nosotros alguna persona que hoy necesita venir para recibir a Jesús como Salvador, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie, y con eso nosotros sabremos que usted quiere recibir a Jesús y con gusto vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay un joven que lo hace, Dios le bendiga. Si hay alguien más que necesita recibir a Jesús, puede ponerse en pie. Ahí en el lugar donde está, solamente póngase en pie y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir para recibir al Hijo de Dios, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. También, si usted se alejó del Señor y hoy necesita reconciliarse con el Señor, puede ponerse en pie. Necesita rededicar su vida al Señor, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay otra persona, alguien más que necesita dar este paso? Hágalo hoy, porque voy a orar, pero aproveche este tiempo que tiene disponible para poder venir a Jesús. Que el Señor nos dé su gracia, hermanos, y su ayuda para que podamos siempre conservar nuestra identidad y no negarla nunca, sino que decir con
satisfacción y con valentía: soy un discípulo de Jesús, yo sigo a Jesús, Él es mi modelo, yo creo en Él, Él es mi Salvador, y yo voy a vivir como Él vivió. Eso es tener una identidad de discípulo o discípula de Jesús. Señor, gracias te damos por esta enseñanza y también por las personas que hoy te reciben como Salvador aquí en este lugar, como aquellos que lo hacen a través de televisión, de radio o de internet, y que se unen a esta oración para reconocerte y confesarte como Salvador. Señor amado, dales vida nueva para que te conozcan, y que nosotros también como hijos tuyos podamos vivir en fidelidad, haciendo tu voluntad y actuando de acuerdo a la identidad de lo que tú has hecho de nosotros, de lo que somos como discípulos de tu Hijo Jesús. Ayúdanos para que en todas las áreas de nuestra vida podamos reflejar esa imagen y ese ejemplo y modelo que tu Hijo nos dio. Ayúdanos para que así sea, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.